Justamente como la actividad sanitaria es una actividad de riesgo, el conflicto es inherente a todos los que trabajamos en el sector de salud. El sector de salud, por definición, es un sector conflictivo. Conflicto en el buen sentido del término. Va a haber siempre controversia entre los distintos actores que de alguna forma interactúan. Una de las cosas que a nosotros nos han preocupado siempre de los proyectos que hemos desarrollado en el ámbito sanitario es el problema de la falta de identificación de conflictos. Ahí también, de alguna forma, he querido expresarlo con esa idea. Hay conflictos visibles y conflictos invisibles, con lo cual una primera tarea es de alguna forma levantar el velo para hacer visibles conflictos que a los ojos de muchos resultan invisibles. Y en esa tarea, evidentemente, resultan convocadas no solo las organizaciones de pacientes, sino en realidad todos los actores del sistema sanitario que también en muchos casos son invisibles. Yo soy muy partidario de la visibilización, porque el problema radica en muchos casos en que existen actores que interactúan, pero que de alguna forma no los vemos la cara. Yo creo que esto, verán que quizás pueda tener un sentido mayor cuando examinemos de alguna forma las acciones concretas que propongo como fortalecimiento y que podemos examinar de común o de conjunto para ver cuál sería su aplicabilidad práctica en el ámbito iberoamericano. En todo caso, siempre existen dos estrategias básicas en relación con el conflicto. Una estrategia, no solo con el conflicto sanitario, sino en cualquier supuesto de conflictología. Una estrategia de abordaje típica del conflicto es negarlo. Sigo funcionando como si el conflicto no existiera, como si el conflicto fuera invisible y por tanto de alguna forma funciona. Y otra estrategia más valiente, más decidida y yo creo también que más efectiva es abordar. Por tanto, estas dos premisas que de alguna forma pueden presidir el sistema sanitario, riesgo y conflicto, no nos deben asustar. Yo creo que de alguna forma entre todos debemos encararlo, debemos enfrentarlo, debemos diseñar estrategias que nos permitan superar este tipo de conflictos. Y finalmente me quería referir a la quinta medida, que es la que voy a desarrollar de una forma más concreta y contar nuestra experiencia. Ya adelanto que no necesariamente para que se tenga que implantar en otros países, es una experiencia que de mano ya resalto que requiere tener en cuenta el contexto específico de cada ordenamiento, que es la creación de un sistema extrajudicial de gestión de conflictos. Y enlazo con lo que decía al principio de mi intervención. Si el sistema de salud es un sistema por esencia conflictivo, debemos de alguna forma visualizarlos y, en segundo lugar, encararlos. ¿Y cómo los podemos encarar? Pues evidentemente haciendo partícipes a todos aquellos que de alguna forma los tengan. Estas acciones concretas, si se fijan, las 5 que les acabo de exponer aquí, tienen un común denominador. Por una parte, refuerzan, en todo caso, el papel de las organizaciones de pacientes, no son confrontativas, son colaborativas, permiten, por tanto, una estrategia cooperativa con el prestador del servicio que probablemente produzca resultados infinitamente más beneficiosos y tienen una tercera característica común, que es la mejora de la calidad objetiva del sistema y, aspecto también muy importante, de la satisfacción subjetiva del usuario. Ahora bien, difiere, como ya les adelantaba, también de alguna forma en su gradualidad. Hay acciones que son a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo y también en las herramientas que resultan necesarias para ponerlas en marcha. Ya les digo que voy a centrarme básicamente en una de ellas, en la idea o el ánimo de que podamos luego en el debate elaborar alguna suerte de conclusiones o de documento de trabajo que se pueda circular, que pueda ser mejorado y que por tanto, y así concibo esta jornada más como taller y como análisis y reflexión que como una disertación principal, como figura del programa. Vamos a analizar una en concreto, que es el establecimiento de un sistema de gestión de conflictos inherentes al ámbito sanitario. Como saben ustedes, uno de los mayores retos que existen hoy en la sociedad, y probablemente es un déficit estructural importantísimo, es el acceso de la ciudadanía a la justicia. Particularmente en el sistema sanitario argentino es todavía más importante, porque, como saben ustedes mucho mejor que yo, de hecho he tenido la oportunidad en este y anteriores instancias aquí de examinar el sistema sanitario de su país, existe la posibilidad de un incremento prestacional como consecuencia de que las acciones de amparo, los recursos de amparo prosperen ante los tribunales de justicia. Con lo cual, de alguna forma, el ámbito prestacional de cada sujeto está condicionado por la posibilidad de litigar.
Y eso, de alguna forma, es inicuo. Es inicuo porque no todos tienen las mismas posibilidades. Creo que este sistema podría estar alumbrado por este decálogo de objetivos, que podrían ser cualesquiera otros. O incluso no tiene por qué ser un decálogo, pueden ser menos o pueden ser más. Pero en cualquier caso podríamos quizá convenir entre todos que el sistema que gestione los conflictos, en el que tendrán que tener presencia, lógicamente, todos los actores, luego ya les adelanto que la primera labor es identificarlos, se debe caracterizar por la rapidez y por la disminución de la burocracia. Si la comida, hecho que ocurre en España, muchas veces está caducada, si la comida está caducada, evidentemente yo no voy a pedir el amparo de un tribunal para solucionar esa pequeña cuestión. ¿Qué ocurre? No existe ninguna instancia. Depende todo de la buena voluntad. A mí no me satisfacen tampoco las ventanillas. En España tenemos muchas ventanillas y muchos cajones llenos de los papeles que se presentan en las ventanillas. Luego tenemos que inventar algo distinto, proactivo, que haga cómplices a todos los actores. Tiene que caracterizarse también en los supuestos más graves por la indemnización, en el supuesto de que provoque un daño, o de la asistencia del mayor número de casos posibles, discreción y confidencialidad para las actuaciones, que creo que es fundamental, comprensión para los perjudicados con mayor información, aumento de la flexibilidad, reducción de prácticas de medicina defensiva, creo que es uno de los elementos beneficiosos que crearía la creación de un sistema de gestión de conflictos, abaratamiento de costes económicos, voluntariedad, honrar a la víctima y evitación del descrédito del profesional sanitario. Les adelanto que estos dos, concretamente el punto número 9, lo tenía yo introducido en el decálogo en el lugar quinto, en el lugar sexto. Lo que pasa es que ayer, escuchando a Mercedes Jones en la Universidad de Buenos Aires, vi que de los 5 principios que tiene acumulado Prodos, llegaron a la conclusión de que el principio de respeto a la víctima, en el fondo, debía figurar en último lugar. Lo primero es la información, la atención y, como conclusión o corolario final, el respeto. Por tanto, influido por esa circunstancia, lo he puesto en el 9º, lo iba a poner en el 10º, pero creo que incluso el de la evitación del descrédito del profesional sanitario tiene también todavía carácter más subsidiario. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para gestionar conflictos en el ámbito sanitario? Tenemos básicamente, desde un plano teórico, en el que no me voy a detener, 3. La conciliación, en la que quien gestiona el conflicto acerca a las partes; la mediación, en la que el que gestiona el conflicto no solo acerca a las partes, sino que además les propone una solución. Fíjense que la tarea es más ambiciosa. Y, en tercer lugar, el arbitraje. El arbitraje en la que el tercero no solo acerca a las partes, no solo propone una solución, sino que incluso en caso de desavenencia la impone. Evidentemente el arbitraje lo descartamos en el ámbito sanitario y vamos a ver cuál es el sistema en el que todos los actores de alguna forma pueden intervenir exponiendo una experiencia práctica. Nosotros en España hemos desarrollado el primer proyecto piloto de unidad integral de conflictos sanitarios, bien entendido en el que lo hemos desarrollado en un ámbito hospitalario, sin perjuicio de que creemos que también debe ser extensible a los conflictos en materia de atención primaria, que tienen un problema añadido de interculturalidad al que ahora no puedo hacer referencia. Bien, la primera idea de los conflictos o de las unidades de gestión de conflictos, yo creo que si de verdad aspiramos a resolver lo concreto, lo cotidiano, deben estar en los propios centros. No deben ser estructuras burocráticas, alejadas de alguna forma del lugar donde se producen los hechos. Luego esa sería de alguna forma la primera característica que preside el proyecto. Se tienen que aprovechar los recursos preexistentes. Ayer, comentando con alguno de ustedes, ¿y esto cuánto cuesta? Hay que hacer una labor fundamental de aprovechamiento de lo que ya exista, de las unidades de información que ya existan, no solo por motivos económicos, sino por motivos de estrategia de la complejidad. Luego veremos que una de las principales resistencias radica en aquellas personas que ya de alguna forma u otra trabajan en este ámbito, con lo cual lo que hay que hacer es integrarlas y aprovecharlas. También, para no asustar a nadie, este tipo de proyectos se conciben con carácter previo bajo una naturaleza experimental inicial de un rodaje, al término del cual se examina si procede o no su continuidad, máxima flexibilidad y, lo más importante que señalaba ahí, participación antes, durante y después del propio proyecto de todos los